un día de bendición. Tenemos para celebrar, amén, Santa Cena. Estamos con visitas, con todos nuestros hermanos que están compartiendo en esta noche, amén. Siéntanse todos bienvenidos a la casa del Señor. Estamos en la casa de nuestro Padre, amén. Gracias a Dios. Si quiere puede buscar ahí el libro de Génesis. Génesis capítulo 12, capítulo 11, versículo 32, amén. Génesis 11, 32. Pequeño pasaje. Estamos contentos en el Señor por este día, por todo lo que nos ha brindado. Ya pensábamos que Huguito por ahí no venía y apareció, amén. Esta tarde me mandó un mensaje y dije, apareció Huguito, amén. Pasaron el frío y pasaron la prueba y llegaron a la bendición, amén. Que esta noche se vayan con toda la bendición. Y contentos, amén, ya muchos testimonios se han contado en este tiempo. Gracias a Dios estamos felices porque estamos viviendo un invierno bendecido y va a ser mucho más bendecido todavía. ¿Me dicen amén? Va a ser mucho más bendecido todavía. Estamos en proyectos de arreglar la iglesia, de acomodarla, estamos ahí con los pisos, como recién hablaba mi papá, ¿no es cierto? Y era un proyecto que se venía atrasando, parecía funky. Preguntaban por qué el proyecto se venía retrasando. Tranquilo, Puerta del Cielo se estaba preparando, ¿amén? Entonces, gracias a Dios, nos lanzamos en fe, ¿amén? Entonces, la semana que viene, como decía mi papá, estamos ultimando nomás los detalles con ellos, con los albañiles, y también vamos a colaborar, todos los que quieran venir acá a estar, también podemos venir a tomar mate, a cebar mate, a hacer algo, aunque sea molestar, ¿no? Hasta algunos que cuando hacen vamos a hacer el contrapiso. Vieron que siempre hay un desordenado que pone el nombre ahí. vamos a ver que alguien me marcó poner el nombre. Vamos a hacer el contrapiso, vamos a hacer tipo una carpetita. Vamos a, si Dios quiere, a la parte del frente, vamos a acomodar la puerta, vamos a revocar, vamos a pintar y si nos alcanza la fe, vamos a poner chapa también, ¿amén? La fe alcanza, lo que no alcanza la plata. No, alcanzar la plata también porque la fe alcanza, la fe va unida, ¿eh? Entonces, nos lanzamos en fe, esto para que usted esté orando, mi hermano, es una gran bendición todo eso. El Señor ha abierto grandes puertas, grandes bendiciones con todas estas cosas, ¿eh? Estamos muy contentos con todo eso, es algo que ya te digo, hace tiempo que queríamos hacerlo y bueno, y en este tiempo se da esto de poder hermosear nuestra iglesia, amén. ¿Están contentos en el Señor? Vamos a estar orando. Entonces, esta semana no, ya tenemos el dinero, ya tenemos todo ya listo, pero vamos a lanzarlo la semana que viene por razones de tiempo, por ahí mi papá y que yo. Yo le tiraba la onda, le digo a mi viejo, voy a venir a hacer el contrapiso. Me dice, no, yo estoy por venir, y qué sé yo, entonces va a venir. Pero, porque ya vio por ahí mi contrapiso que yo hago, que le hago así al estilo Leo. Entonces vamos a estar haciendo, pero vamos a estar compartiendo todo, vamos a estar trabajando, también gracias a Huguito, porque él está queriendo colaborar también, que el Señor lo bendiga grandemente. Hay bendición en Dios, hoy contaba también, este jueves pasado estuvimos de oración. El Señor está haciendo milagros tremendos, mi hermano, no se los pierda en este tiempo la bendición. Tamara estaba preocupada porque los doctores estaban preocupados y el bebito que no se acomodaba, ¿no es cierto? El bebito estaba sentado y estaba cruzado de brazos. Y el hijo de Daniel no puede ser. Estaba sentadito y cruzado tranquilo y ya tenía que prepararse para nacer. Y estaban los doctores preocupados. El jueves estuvimos orando. Y usted sabe que dice la Biblia en Efesios que la iglesia del Señor gobierna juntamente con Cristo en los lugares celestiales. ¿Cuántos me dicen amén? Sí, Señor. Entonces, ¿quién gobierna? ¿El gobernador, el presidente, el intendente? No. Gobierna la iglesia de Cristo. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces la iglesia del Señor no legisla, no dictamina leyes divinas. Y ese día yo sentía de orar, ¿no es cierto? Estuvimos orando por Tamara, por Daniel, y estamos orando también por mi esposa, por su embarazo. Y ese día, la otra noche, el jueves no estaba acomodado el bebé. Y ese día se movió el bebé, y el sábado fueron a hacer la ecografía y ya el bebé está en posición para nacer. Mire qué milagro tremendo que Dios hace con las vidas. Pero nosotros tenemos que ponernos en fe, amén. Por eso en esta noche estamos contentos en el Señor, usted no se me canse, amén. Porque hay grandes bendiciones y estamos en una, dice que cuando está la espera, ¿no es cierto?, de la mujer embarazada, es la dulce espera, amén. Pero cuando se embaraza uno, no es que está embarazada nada más una familia, está embarazada toda la iglesia, amén. Estamos todos en la dulce espera de estos niños que van a nacer, estos siervos del Dios Altísimo, amén. ¿Lo cree el Señor? Entonces estamos contentos en ello. Yo voy a invitar a Yoli, a Tamara, vamos a orar por ellos también nuevamente. Yo le invito a que usted sea parte de esto. Ustedes son los tíos en
ya después usted va a ver esos niños, qué lindos siervos de Dios que van a ser. Dice que el profeta engendra ¿qué? Profeta. Hijo de los profetas era profeta. Entonces, el siervo de Dios engendra hijos de Dios. Y el diablo mira y tiembla. Lo que pasa es que nosotros no me visto, pero el diablo sabe que dice este profeta, siervo de Dios altísimo. Voy a temblar y dice, ¿por qué te matas por ser desastre? Entonces, por eso es que el diablo ataca. Pero nosotros oramos en fe para que estas mujeres tengan varones de Dios y que todo se dé bendición. Amén. ¿Lo creen en el Señor? Yo invité a Yoli y venía acá, vamos a orar. Yo quería orar, era el día Tami también, que están medio pesaditas, pero vamos a orar de vuelta por ellos. Usted bendígalo y sea parte de la bendición de este tiempo. Que este fin de año, cuando pasemos las diapositivas, ya van a estar las caritas de los nuevos bebés. No sé cómo va a ser la carita de ese pobre, pero ahora vamos a bendecirlo. Yo le invito ahí a extender sus manitos, amén. Si sale como mi hija que salió a mí, salió bonita. Amén. A la próxima no sé qué. Vamos a orar por ella. Bendiga, y tire su manita ahí. Por Tamara y por Yoli, amén. Que Dios lo bendiga grandemente. Señor amado, gracias Dios. Gracias Señor por tu amor y tu misericordia. Gracias en esta noche por toda tu bendición. Por la vida de Tamara, Señor. Tú sabes, Señor, que ellos son tus siervos que te están sirviendo. Hasta último momento, Señor, está tu sierva, está tocando el teclado, está ministrando, la está criando, Señor, a una sorbito desde su vientre, Señor, formándose, Señor, en tu obra, en tu ministerio, Señor. Dice tu palabra que profeta engendra profeta, Señor amado. Por esa tu sierva, bendícela, Señor, por este siervito que ha engendrado, Señor amado, en su vientre, Señor. Tú has bendecido su vida, Señor. Tú has bendecido la vida de Tamara, la vida de Daniel, grandemente. Síguelos bendiciendo, Señor, que ese bebé pueda tener un parto normal, Señor, que todo salga bien. Guía a los doctores, guía a los médicos, guía la vida de Daniel, de Tamara, como padre, Señor, como siervos tuyos, Señor amado, y levántalos grandemente, Señor. Prepara un siervo ungido, un siervo bendecido, un siervo glorioso que se está formando ya en el vientre de su madre. Nosotros somos partes de esta bendición. Gracias por ser sus tíos en bendición, Señor. Y los bendecimos y activamos la bendición aún en el vientre de su madre, Señor. Estos siervos tuyos, Señor, nosotros los reconocemos. Dice de tu palabra, Señor, que nosotros tenemos que reconocer a quienes presiden y ministran. Nosotros reconocemos la vida de Daniel, la vida de Tamara, como esos ministros tuyos, Señor amado, los bendecimos y oramos por ellos para que su bendición, Señor, sea grande y abundante, porque su bendición es nuestra bendición también. Han quebrado cosas del pasado, han roto, Señor, ligaduras, han hecho, Señor, estragos en los lugares celestiales para bendición estos siervos tuyos y lo van a seguir haciendo en tu nombre, Padre, porque dice tu palabra que contigo desbarataríamos ejércitos, asaltaríamos los muros, Señor amado, y tú darías, Señor, los tesoros escondidos a tus siervos. Bendecimos la vida de Tamara y la de su bebito, Señor, por Yolanda, por esta tu sierva, Señor, bendícela grandemente. Somos partícipes, Señor, de esta bendición, Señor, de esta dulce espera que está toda la iglesia, Señor, no una familia, no unas personas, no Tamara, no Daniel, no Leo, no Yoli, Señor amado, sino toda tu iglesia. Estamos en esta dulce espera, Señor, que podemos decir, tú conoces a tu sierva, tú conoces su andar, su esforzarse, su levantarse. Bendice al bebé en el vientre de Yoli, Señor amado, que se pueda formar sano, fuerte, bendecido, Señor amado, y que tú prepares un parto y una bendición normal y bien, con toda tu gloria y con toda tu bendición. Gracias, Señor, por ser partícipes de todo este renuevo y de toda esta bendición en este año 2011. Bendecimos estas vidas en tu nombre, Jesús, y la iglesia dice amén, amén, y todos decimos amén. Gloria a Dios. Demos un fuerte aplauso, Señor. Gracias a Dios, amén. Yo tenía dos pasajes para compartir, pero voy a compartir uno solo. Uno de los pasajes que yo tenía para compartir era sobre el libro de Esther, capítulo 9, versículo 1. Usted sabe que es un capítulo muy especial y a mí me venía a la memoria. Es un capítulo muy especial porque es un versículo muy especial, porque Esther capítulo 9, versículo 1, es el versículo más largo de la Biblia. Usted sabe que algunos dicen que Jesús lloró, es el versículo más corto de la Biblia. La Biblia tiene versículos largos, versículos cortos, y algunos dicen que Jesús lloró, es el versículo más corto. En realidad no es el más corto, hay todos tres que tienen el mismo largor de ser cortito. Pero el versículo más largo de la Biblia se encuentra en Esther capítulo 9, versículo 1, y habla sobre una bendición de Dios abundante. Y lo que hablábamos en este momento era de determinar en fe aquello que Dios le había dado a su iglesia, a sus hijos, y Dios lo determinó a su iglesia, que gobierna en los lugares celestes. Amén. Entonces, estos días pasados, Dios ha hecho, y dice su palabra, que si Él es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Mire qué tremenda palabra. Y
Estos días pasados también, no quería dejar pasar, un testimonio tremendo. Me llama mi mamá, que mi tía estuvo muy grave, muy grave, y contó el testimonio más o menos el domingo pasado, Gustavo, y ya se moría, ¿no es cierto? Estaba mi mamá, estaba mi papá, estaba Gustavo, y mi tía se moría, y ya no había retorno. Es más, encima me parece que hubo una equivocación, ¿no es cierto? Me parece que mandaron que llamaron de la cochería, le erraron y mandaron a decir, vino a la cochería, paró enfrente de la casa. Vos sabés qué peor, la gente decía, se murió, pero estaba el pueblo de Dios clamando, y estaba el pueblo de Dios orando, estaba orando mi papá, nosotros no estábamos aquí en Sauce, si no hubiera resucitado más rápido todavía, no, pero no importa, estaban ellos ahí, y la que estaba muerta, sus ojos abrió, y la que estaba muerta, resucitó en el nombre de Jesús. Hubo un milagro tremendo, no hay que dejarlo pasar, porque son cosas que Dios hace. El doctor mismo le decía a mi mamá que fue un milagro de que esta mujer esté viva. ¿Pero por qué? Porque los hijos de Dios se determinan en fe a vida. Amén. Entonces nosotros cuando nos determinamos en fe sobre algo, Dios respalda a su pueblo y a sus hijos. Yo me acuerdo, y me venía a la mente cuando mi mamá me contaba eso que sucedió, que yo no estuve, pero yo veo el milagro de que mi tía anda caminando por ahí, o sea que el milagro está, amén. Entonces, me venía a la memoria el versículo 1 del capítulo 9 de Esther, y me venía a la memoria una película. Hay una película que se llama Hechizo de Tiempo. Habla por esas casualidades que no se sabe por qué un hombre va a una ciudad, es un periodista, y en esa ciudad donde él está, él todos los días nace, él vive el mismo día. Es decir, él amanece todos los días en el mismo día. No sabe por qué, ¿no es cierto? A lo primero se comienza a volver loco, porque se enoja, primero piensa que es una cargada, que le pasa esto, que le pasa lo otro, pero luego él comienza a hacer cosas, hasta se lastima y de todo, ¿no es cierto? Intenta morir, pero el otro día él amanece y se despierta el mismo día como si nada. Después intenta conquistar a una chica, le va mal. Es una historia de amor de la y a mí me gusta mucho. Una historia cómica, ¿no es cierto? Es linda. Y el tipo está loco. Pero en un momento dado, él se determina a hacer algo bueno en ese día. Y a determinar un día de bendición. Trabaja Bill Crystal, una película que no es cristiana, ¿no es cierto? Pero, entonces, como él sabía cada cosa que iba a suceder, él iba, por ejemplo, una ancianita que se le rompe la rueda del auto, como él sabía lo que iba a pasar, él se iba con todo preparado, iba con la rueda del auto, con todo, entonces la gente pinchaba y a ella la acomodaba, y la gente decía, este tipo, ¿cómo sabía? Había un chico que estaba en un árbol y se caía del árbol, entonces él cruzaba en el mismo instante que caía, cruzaba y lo sujeta, ¿no es cierto? Y lo cuida, ¿no es cierto? Hay un hombre que va a caer en un pozo con agua, él también lo cubre, pero había algo que él no podía hacer. Y todos los días había un indigente en esa ciudad, ¿no es cierto? Y todo había hecho él, ¿no es cierto? Todos los días amaneciendo el mismo día. Una película, ¿no es cierto? Ficticio. Entonces dice que había un indigente que todos los días se moría. O sea, todos los días lo cruzaba, le daba dinero, le llevaba a comer todo, pero todos los días ese indigente se moría. Y se moría en sus brazos. Eso causa un golpe en él terrible y él comienza a determinarse de que ese hombre no iba a morir ese día. Entonces lo lleva al doctor, el doctor lo revisa, lo lleva y varias veces esta vez muere. Y le decía, no puede morir ese día. Y le decía, ¿por qué? Si le llegó su hora, dice, no, cualquier día puede morir, pero este día no tiene que morir. Tal es así, bueno, es una historia que él encuentra dónde estaba el problema del hombre, tenía un problema, no sé si en los pulmones o en los riñones, y luego lo logra salvar y llega un día en que ese hombre no muere ese mismo día, sino que él logra salvarlo. Si los hijos de Dios nos determinamos en fe, Dios determina vida. Ese día mis padres tenían hasta en sus brazos a mi tía, ¿no es cierto?, que ya partía. Pero cuando uno se determina en fe en Dios, que una persona no parta, hasta Dios puede dar y resucitar a los muertos. Es bíblico, amén, hermano. Nosotros tenemos que creerlo. El problema está en que muchas veces nosotros no creemos. Pero la Biblia dice que Jesús nunca, jamás fue a un funeral. ¿Sabes por qué? Porque la vez que estaba en el funeral, el muerto resucitaba y se transformaba en una fiesta. Entonces te imaginas qué terrible que es. Y Jesús dijo, mayores cosas que esta haréis. Lo que pasa es que como no alcanza la fe, digo, capaz que no sea tan así. Pero cuando uno está en esto y comienza a proclamar en fe, mire, cuando Dios está con nosotros, todo es posible. Algunas cosas no. Todo es posible, amén. Por eso son los milagros del Señor que nosotros tenemos que ver. No quería dejar pasar eso, todo lo que el Señor está haciendo. Vamos a poner un cartel afuera que diga, se acomodan bebés y se resucitan muertos, cosa que la gente empieza a entrar en cantidad. Métale un aplauso al Señor. Sí, gloria a Dios. Porque la gente corre con los milagros. Aunque no crean al Señor que
creen en los milagros, amén, gloria a Dios. Entonces el libro de Esther capítulo 13 no lo busco, ustedes tengan Génesis capítulo, estoy enloqueciendo, Génesis capítulo 11 versículo 32, pero Génesis capítulo 9 versículo 1 habla una historia muy particular, y le comparto una palabra cortita y rápida, tienen que tratar de seguirme porque encima hablo ligero. Habla sobre una mujer, una sierva de Dios, que es la esposa del rey Asuero, que es la reina Esther. Es una sierva de Dios que dice que lo que trata la trama de la historia, si usted no la conoce, usted puede leer el libro de Esther, léalo completo, es un libro precioso, ¿no es cierto? Habla sobre la iglesia del Señor, habla sobre nosotros, habla sobre las siervas de Dios, también sobre los siervos de Dios, pero es un precioso libro, el libro de Esther, y habla sobre que el rey engañado firma un decreto para destrucción de los judíos por un hombre malo que se llamaba Naamán, ¿no es cierto?, que se encuentra en Esther, eso. Dice que él firma un decreto. ¿El decreto qué decía? Que cualquier persona que odiara a los judíos, o que no quisiera a los judíos, al pueblo de Dios, podía ir y matar a los judíos y tomar la posesión que ellos tuvieran. Es decir, cualquier enemigo del pueblo de Dios en aquella época, había un día que ellos se podían levantar e ir a atacar a su enemigo y tomar todo lo que pertenecía a esa persona de la cual ellos tomaran o mataran o hicieran lo que quisieran, todo eso le pertenecía a ellos. ¿Te imaginas? Los enemigos del pueblo de Dios, los enemigos de los judíos, se levantaron tremendamente. Entonces la reina Esther, podía ocurrir algo, y es lo que le dice Mardoqueo a la reina tiene miedo de presentarse ante el rey, porque si el rey no extendía su báculo y la aceptaba en presencia de él, la propia reina podía llegar a morir, que también era judía, ¿no es cierto? Pero Dios tiene misericordia de su pueblo, amén. Y es un ejemplo también de cómo Dios extiende su misericordia hacia cada uno de nosotros. El rey extiende su báculo y Mardoqueo le dice, no tengas temor, porque quizás para esta hora has venido al reino, para salvar a tu pueblo y para vindicar a tu casa. Eso se encuentra en Esther capítulo 8. Entonces, ¿qué habla eso? De que Dios había escogido una sierva de Dios para salvación. Y cuando habla de vindicar a la casa, se cree que Esther era de la familia de Saúl, era descendencia de Saúl. Y Saúl no fue un buen rey, no fue alguien que se recordara como un buen rey. Pero gracias a la reina Esther se vindica aún la casa de Saúl. Y Dios llama a familias y hogares, y hay familias que por ahí no están bien vistas, o hay cosas que Dios tiene con algo, pero Dios te ha escogido para vindicar a tu propia familia. Amén. Y Dios ha escogido a su pueblo y a sus hijos. Y dice que ese día el rey agarra y dice, no puedo eliminar el decreto porque yo ya lo mandé, yo ya lo determiné, ya es un hecho concreto, ya los mensajeros habían salido. Entonces libra un nuevo edicto, y en el edicto, en el capítulo 8, dice, lo otro sigue firme, pueden si quieren atacar a los judíos, pero hay una diferencia. Pongo a disposición de todo el pueblo judío, todo el ejército del rey, todos los príncipes, todos los sacerdotes, todo el poderío del rey y el favor del rey está a favor de los judíos. O sea que imagínense, ¿quién se iba a levantar en contra de los judíos? Si ellos tenían, no solamente que estaban ellos ahí, que cualquiera los podía atacar, sino que tenían el ejército del rey, que si ellos querían, los podía defender. ¡Qué tremendo!, ¿no? Y en el capítulo 9 dice, que es el versículo más largo de la Biblia que yo te digo, dice, el día que los enemigos del pueblo de Dios se quisieron enseñorear de ellos, fue el día que Dios determinó que los enemigos del pueblo de Dios fueran destruidos. Ahora muchas veces van a venir en contra de nuestras cosas. ¿Y qué cosa dice la Biblia? Que Dios por ahí va a permitir ciertas cosas, pero Dios ha puesto todo el ejército del cielo a favor de sus hijos. Por eso, aunque venga, dice, el que conspirare contra ti, ¿qué? Lo hará sin mí. Y si Dios es con nosotros, ¿quién será contra nosotros? Por eso cuando nosotros movilizamos al ejército de los cielos. Mire, el decreto no se podía anular, porque ya había salido el Esther, pero sí había algo que cambiaba. El favor del rey estaba sobre el pueblo de Dios. Amén. Y hoy en día sigue ese favor del rey sobre cada una de nuestras vidas. ¿Me dicen amén? Vamos al libro de Génesis capítulo 11, versículo 32. Dice, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Capítulo 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y maldeciré a los que te maldijeren. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Harán. Amén. Era un viejito con promesa.
Era un siervo de Dios que tenía una visión de parte de Dios, porque aunque tenía 75 años, tenía la palabra de Dios en su vida, y le había creído a Dios, dice su palabra, y le fue contado por justicia. ¿Me dicen amén? En mi tiempo, cuando yo estaba en la iglesia, se solía decir, yo era chico, que los jóvenes eran el motor de la iglesia, pero eso no es bíblico, sino que aquel que no importa cuántos años vos tengas, importa que vos seas impregnado de la fe de Dios. Miraste si no era el motor de la fe, si era Abraham, tenía 75 años, pero le creyó a Dios y se movió en fe, y Dios le dio por herencia las naciones. Y nosotros somos de la fe de Abraham, el padre de la fe. Él es nuestro padre, amén. Entonces Dios un día le dijo, mirá las estrellas de los cielos, contalas. Intentó contar una vez, y dice, no se puede, Señor, contar. Entonces digo, así serán tus hijos en multitud. Miró las arenas del mar y dijo, así serán tus hijos en multitud. Así somos nosotros, los hijos de la fe de Abraham, amén. No quiero dejar pasar una cosita más. Voy a compartir una cosita más sobre esta palabra, dos cositas más. Una es que dice la Biblia que el papá de Abraham se llamaba Taré. Vivió 205 años. ¿Lee y entiende o lee y no entiende? ¿Está entendiendo también? ¿Le pareció raro los 205 años? Cuando usted encuentra en la Biblia, en el Génesis, usted va a encontrar varias veces que personas de longevidad avanzada, es decir, personas que vivieron muchos años. Yo les cuento esto más porque por ahí usted ve el Génesis y va a encontrar que algunos vivió 600 años, otros 700 años, otros 300 años, otros 400 años. Y usted va a decir, ¿qué es lo que está diciendo acá? No entiendo, ¿de qué está hablando? Porque sabe que la Biblia habla de que en sus comienzos, los primeros que habitaron sobre la tierra, vivieron muchos años. No vivían lo normal que nosotros vivimos, ¿no es cierto? 70, 80 años, 90, 100 años, sino que vivían mucho más de lo normal. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vamos a la palabra, aún dice la Biblia que Adán mismo vivió más de 900 años. Adán, luego de que él pecara y tuviera que morir, él no vivió un día más, sino que vivió más de 900 años. Y vos decís, ¡guau! ¿Cuánto que vivió? Pero si vos te imaginas que Adán no tenía ni que morir, vivió re poco, porque 900 años con toda la eternidad que Dios tenía para darle, era medio poco, ¿amén? Pero dice la Biblia que hubo muchos que vivieron muchos años. El registro de la persona que vivió más años, según la Biblia, ¿no es cierto? No sé si tal vez alguno vivió más todavía, pero dice que hubo un hombre que se llamó Matusalén. Vos alguno dice, tiene más años que Matusalén, este es más viejo que Matusalén. Bueno, viene de que Matusalén vivió 969 años, casi 1000 años vivió ese hombre. ¿Por qué? Algunos creen que porque la tierra era joven, porque la tierra era nueva. Nosotros la Biblia habla de que Taré, el papá de Abraham, vivió 205 años. Abraham vivió 170 años, vivió Abraham. Vivían muchos años, ¿cierto? Y luego empieza a declinar. Algunos dicen que era porque la tierra era joven. Yo digo que tal vez también porque el pecado y la obra del diablo era joven, ¿no es cierto? Todo se fue contaminando, todo fue obrando para mal. La Biblia dice que en el comienzo era la serpiente antigua, y al final dice la Biblia que la serpiente antigua llega a ser un dragón. ¿De qué habla eso? De que el diablo, dice que la serpiente come tierra, ¿no es cierto? Dice que el diablo atacó tanto a la humanidad y comió tanto a la humanidad. Nosotros somos formados del polvo de la tierra. Dice que ya después, en el final de los tiempos, ya no es una serpiente, sino que es un dragón que ha comido tremendamente. Pero tanto la serpiente antigua como el dragón y diablo Satanás está debajo de los pies de la iglesia de Jesucristo. ¿Me dicen amén? Gloria a Dios. Por eso, no importa, por eso cuando usted vea, después no importa cuánto vivamos, no importa cuántos años vivamos, no importa cuántos días están determinados sobre nuestra vida, importa con quién vivimos y con quién morimos, porque si morimos con Él, reinaremos con Él también en los cielos. Amén. Por eso se va a ver en la palabra del Señor que en los comienzos va a haber muchas personas que vivieron muchos, pero muchos años. Luego en la época de Abraham comienza a descender, en la época de Moisés llega entre 100 y 120 años, ya vivían cada vez menos, y en la época de David, en los Salmos, dice que ¿qué es la vida del hombre? Es tan poquito, dice, el hombre vive 70 años y en lo más robusto vive hasta 80 años. Imagínense, y después si vivimos un poco más ya es de misericordia de Dios. Y vos decís, ¡wow! ¡Qué cerquita que estamos! Pero no importa, porque los que vivimos con Cristo resucitaremos a vida eterna. Estos días cuando los hermanos se bautizaban, y nosotros nos reíamos, ¿sí? Porque en el bautismo huele saborea a la persona en el agua, y cuando sale todo. Y bueno, así vamos a resucitar a vida eterna. Eso simboliza que vos cuando morís, nos despertamos a la vida eterna. Como decía mi hermano, ¿ven? Vamos a las calles de oro hacia el mar de cristal. Por estas calles vamos a caminar, ¿amén? Por eso mientras vivimos,
vivimos con Cristo. Y si morimos, morimos con Cristo. Amén. Pablo decía, soy tenido en el estrecho de los dos, porque digo, quiero salvar, quiero ganar alma, quiero hacer esto. Pero si me voy con Cristo está bueno también, dice. Y si me quedo acá está bueno también. No sé qué hago. Nosotros no sabemos qué hacemos. Vivimos el tiempo que Dios determina que vivamos en fe. Y cuando morimos, morimos y nos vamos con Él. ¿Cuántos me dicen? Amén. Porque no le tenga miedo a la muerte, mi hermano. Se va a encontrar con sus seres queridos y va a haber grandes bendiciones. Amén. Yo quería compartir eso nada más. Y una cosita sobre lo que dice, lo que a mí me llamaba la atención de este pasaje, es que dice la Biblia que Dios no dice, ¿sabes qué no dice la Biblia cuándo fue que Dios le dio la palabra a Abraham? La Biblia no dice cuándo fue que Dios agarró y le dijo, Abraham, te bendeciré y serás de bendición. Acá en este pasaje nosotros lo leemos, pero dice, y Jehová había dicho, hace un tiempo que Dios le había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, apártate de toda tu familia y yo te voy a bendecir y serás bendición y serás bendición. Pero no dice cuándo fue. Muchos creen que Abraham no cumplió la palabra en su comienzo, sino que Dios le había hablado y que Abraham esperó hasta que Taré muera, hasta que su papá muera. Él no se quiso apartar de su papá y no obedeció al comienzo de la palabra. En cierta forma, Abraham retrasó bastante la palabra. Eso es lo que creen las personas, los eruditos de la palabra, ¿no es cierto? Que Dios le había dicho, vete de tu tierra y de tu parentela. Pero él no obedece al momento, sino que deja pasar unos cuantos años y después de que su papá muere, él sí decide abandonar su tierra y su parentela. ¿De qué habla esto? De que muchas veces nosotros Dios nos va a demandar cosas y nosotros creemos sí en la bendición. Y recién compartía también Tamara, donde decía, dice, vuélvete en amistad con Dios y tendrás más oro que tierra y piedras preciosas. Pero nosotros decimos, sí, Señor, quiero. Pero en el comienzo dice, vuélvete ahora en amistad con Dios, te dice. Y en este pasaje, te bendeciré y serás de bendición. Y yo, pero ¿qué dice? Pero vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le estaba diciendo el Señor? Hay cosas que vos vas a tener que dejar. Y esto espero que no se malinterprete, ¿no es cierto? Pero hay hermanos que por ahí a veces te piden oración. Y está bien, pedir oración.